Hola, muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a continuar con la empresa de Quity, vamos a tener de invitados a Jeffrey y a Roberto. Entonces, dicho sea de paso, agradecemos muchísimo la presencia y toda la información tan valiosa que nos van a dar el día de hoy. Antes de iniciar, nada más voy a presentar a la persona expositora. ¿Verdad? Él es Roberto Suárez, su puesto es de Training y Knowledge Management. Él actualmente forma parte del Departamento de Training y Knowledge Management con más de 13 años de experiencia laboral y más de 6 años en la empresa. Roberto posee un amplio conocimiento y experiencia en investigación de inversiones, modelado financiero, Excel y análisis de datos, así como en análisis empresarial, en profundidad. Antes de unirse a este departamento, Roberto lideró un equipo de investigación de inversiones compuesto por más de 20 personas, estableciendo una relación sólida con el cliente, permitiendo la asignación de recursos adicionales a la cuenta. Roberto posee un MBA de INCAE Business School y es candidato a la certificación CFA. Entonces les damos la bienvenida. Espero que se encuentren bien y quedamos atentos y quedamos en buenas manos. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio también para presentar el día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me avisan si por favor, ya aparece en reflejado. Sí, correcto, ya aparece. Muchísimas gracias, Daniela. Bien, antes de empezar, me gustaría cubrir un pequeño aviso legal. Nada de lo que diga en la presentación del día de hoy constituye opinión de inversión ni solicitud o oferta de recomendaciones en productos financieros. Ninguno de los puntos y o conclusiones que discutiré esta tarde, perdón, pueden interpretarse como consejo de inversión por parte de Acuity Knowledge Partners y de mi persona. Ok, ya con eso fuera del camino, esta presentación durará aproximadamente 45-50 minutos, con 15-10 minutos al final para hacer preguntas. Voy a pedirle al resto de panelistas que por favor me ayuden con la parte de las preguntas. Para ello también, si existe la posibilidad de utilizar el Q&A, por favor, háganlo por ahí. Bien, Daniela ya presentó un poco acerca de mí. Nada más quisiera añadir un par de cositas acá. Tengo 5 años de trabajar en Investment Research, o como algunos le conocen, en Wall Street. Ya mencionó Daniela también de que fui parte de un equipo de más o menos 20 personas, uno de los equipos más grandes que teníamos acá en Acuity. Y actualmente soy candidato a CFA. Tengo experiencia en aerolíneas. Trabajé anteriormente en una de ellas como consultor en cadena de suministros y en seguros. Ahora bien, ¿por qué es la inteligencia artificial tan importante y más aún cómo nos puede afectar? Para el 2025 se estima que las inversiones en centro de datos y tecnología relacionada a inteligencia artificial sea 525 millardos de dólares. Para poner las cosas en perspectiva, eso es 5 veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica para este mismo año. Fuentes indican de que aproximadamente 400 millones de trabajadores se verán impactados por la implementación de inteligencia artificial en sus trabajos, los más afectados siendo estos puestos de trabajo no calificados o novatos. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado a varias personas decir, no, la inteligencia artificial no debería quitarte tu trabajo, sino hacerte mejor. La realidad podría ser otra. Por ejemplo, en Klarna, una compañía sueca que se encarga de lo que sería el similar a tasa cero en Costa Rica, destacó la implementación de su inteligencia artificial en servicio al cliente recientemente, reemplazando el trabajo de 700 personas con un solo robot. Si bien es una solución muy eficiente para una empresa, piensen en los retos para esas 700 personas que fueron reemplazadas. También para el 2025 se espera que la empresa ponga en pausa las contrataciones de varios departamentos. Sobre este mismo punto, profesores de MIT y Stanford publicaron un artículo en el cual destacan un incremento del 34% de la resolución de problemas en un call center utilizando únicamente bots. Ahora bien, la inteligencia artificial no está tan avanzada aún. La diferencia la van a hacer aquellas personas que sepan utilizarla a su favor versus aquellos que la vean como una amenaza. Esto obviamente, unido a la globalización, resalta la posibilidad de estar bien preparados para este futuro. Los impactos de la inteligencia artificial ya se ven incluso en el día a día de nosotros. Creo que todos hemos visto recientemente cómo ciertas imágenes de un estudio muy famoso se han hecho virales a través de las redes sociales.
Ahora bien, voy a también hablar un poquito acerca de los diferentes retos que tenemos a nivel moral y legal, de nivel ético y legal sobre la inteligencia artificial. Esta es la estructura de la presentación. Mi objetivo es primero hablarles brevemente acerca de la empresa que represento, luego voy a mostrarles cómo las herramientas de inteligencia artificial están siendo implementadas en diferentes inversiones y cambios que representan esto a la profesión. He dejado algunos ejemplos prácticos para la parte media de la presentación, tal vez el fuerte de este asunto, y las aplicaciones cómo se ven en la vida diaria en finanzas. Posteriormente voy a hablar de algunos retos que enfrentamos con inteligencia artificial y completando el círculo voy a mostrarles también cómo hemos desarrollado nuestros propios productos y servicios utilizando esto en Acuity. Primero, mi opinión de Acuity se divide en dos facetas muy importantes que van en personas y cultura alrededor de ellas. La primera faceta me gusta pensar de que es un excelente lugar para empezar su carrera profesional en finanzas. Creo de que es un excelente punto también para aquellas personas que quieren verse involucradas en todo esto muy a veces muy interesante que se ve de la parte de Wall Street. También siento que es de estas pocas empresas que ponen mucho énfasis en el desarrollo de habilidades de sus colaboradores. En el 2006, nosotros empezamos cubriendo Investment Research principalmente. Yo era parte del equipo de Investment Research anteriormente y actualmente tenemos más o menos 300 personas solo en Costa Rica. La foto que ven ahí a la esquina superior izquierda es la oficina frente a Senada, aquí en Barral de Heredia. Ahora bien, hablando del personal, el promedio de edad es menor a 30 años y probablemente la mayoría no sepan ni siquiera qué es un cassette. Nuestros servicios se definen como KPO, que en resumen es vender a nuestras habilidades y conocimientos apalancados a través de tecnología. La mayoría de nuestros clientes están ubicados en Estados Unidos, por lo que nos definimos también como nearshoring. Aquí hay algunas de nuestras principales líneas de negocio y los nombres importantes de ciertas industrias. Nuestro enfoque es darle soporte a muchas de las tareas de nuestros clientes que van desde cosas como modelos financieros, análisis de industria, investigación de mercado, análisis de créditos, fondos, etcétera. Si bien nosotros nos apalancamos en todas las soluciones tecnológicas y parte de la presentación también es hablarles acerca de esto, nuestra diferencia principal con los competidores radica en el uso de nuestros propios conocimientos. En esta diapositiva quiero que presten atención principalmente al gráfico de la derecha. Esa combinación de años de experiencia es una de nuestras principales bases para el éxito de nuestra organización. Yo me atrevería a decir que incluso mucho de lo que yo he aprendido ha sido aquí. También observen que a pesar que la mayoría de nuestro personal se enfoca en ciencias económicas, también nos apoyamos en conocimientos de otras áreas. Gracias a varios ingenieros acá en la oficina, yo he podido aprender un poco acerca de pensamiento crítico y cómo poder delegar diferentes funciones al mismo tiempo, cosas que normalmente no se ven en una carrera financiera. Cuando se analiza un candidato en Acuity, me gusta definirlo principalmente en dos cosas. Uno, que sepa inglés, eso es fundamental, eso les va a abrir la puerta de Acuity. Y número dos, que tengan las ganas de aprender. Esto les va a permitir a ustedes seguir avanzando a través de esta carrera profesional, ya sea con nosotros o incluso con otra compañía. Bueno, para que vean que no solo en YouTube y Netflix hay anuncios, voy a volver a esta diapositiva al final de la presentación, así que no se preocupen, ya luego voy a poder mostrar esta diapositiva. Ok, ahora sí, hablemos del tema de que nos compete, inteligencia artificial para trading e inversiones. Primero voy a explicar brevemente de qué se trata, cómo se hace y algunas de las aplicaciones que tenemos en la industria. En la siguiente sección les voy a mostrar ya ejemplos de la vida real. Me gustaría utilizar una analogía de la inteligencia artificial como un niño. Al igual que un niño, la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender y aplicar sus conocimientos. Si yo le enseño una secuencia de números a un niño, decir 1, 2, 3, 4, él probablemente va a llegar a decir después de que después del número 3 viene el número 4 y así sucesivamente. Él aplica su conocimiento. La única diferencia con respecto a un niño y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial aprende mucho más rápido y procesa mayor información que un ser humano. Entre más información tenga la inteligencia artificial para aprender, más resultados podrá inferir. Inferir, entiéndase cómo aplicar los conocimientos que la inteligencia artificial ha aprendido. En el contexto de inversiones, la inteligencia artificial analiza datos, genera ideas con cosas que va aprendiendo poco a poco. Utiliza técnicas de estadística avanzada,
para descubrir patrones, ya sean en cosas como precio de mercado, datos contables, y crea una hipótesis para luego poder dar incluso una recomendación de inversión. Siguiendo el punto anterior, la máquina puede aprender principalmente en dos vías: de manera supervisada, imagínense esto como que yo llevo un niño a clases, o probando por su propia cuenta, el niño aprendiendo en el patio del recreo, tirando una piedra y viendo cómo reacciona a algo. Ambas vías son igualmente efectivas. Usualmente, la data se separa entre data de entrenamiento o de aprendizaje y data de prueba. El proceso de aprender para una inteligencia artificial es lo que toma mayor tiempo. Por ejemplo, en el caso de una red neuronal, que es una de las herramientas de inteligencia artificial, la gran parte del tiempo la inteligencia artificial está entrenándose y no necesariamente infiriendo. El proceso de inferir es utilizar ese conocimiento adquirido y replicarlo, como les dije anteriormente. Quiero que tal vez se lo imaginen como ustedes escribiendo un mensaje de WhatsApp. Alguien en el pasado a ustedes les enseñó a leer y escribir y ahora están infiriendo ese conocimiento. Es exactamente la misma analogía, pero para una computadora. También quisiera mostrar también el ejemplo de que recientemente, por ejemplo, una de estas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT específicamente, ahora toma más tiempo para dar sus respuestas, porque el proceso suele durar un poco más de tiempo buscando patrones. Siempre imagínenselo como, tal vez me gustaría utilizar la analogía de una cebolla. Dentro de una cebolla hay varias capas y en cada capa va buscando patrones de lo que aprende en la anterior y así sucesivamente va descartando diferentes posibilidades. Este proceso es iterativo, quiero decir de que suele pasar un montón de veces en un segundo hasta llegar a una conclusión correcta. Ahora bien, dependiendo de la cantidad de parámetros que tenga, el proceso puede durar cualquier cantidad de tiempo. Quisiera tal vez recalcar un punto importante aquí. Los resultados de una computadora van a ser únicamente tan buenos como haya sido entrenada para ello. Eso es como, igual, la analogía de un niño. Si al niño no se le educó adecuadamente sobre un tema, es probable que sus respuestas estén erradas. Aquí algunas de las aplicaciones que se utilizan a través de inteligencia artificial. La importancia aquí radica en la rapidez con los que estos problemas se resuelven versus un ser humano. Son todas similares a las que vemos en otras aplicaciones, entiéndase como redes neuronales, aprendizaje profundo, entre otros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la aplicabilidad en las diferentes ramas de inversión. Por ejemplo, para el manejo de portafolio, el objetivo es obtener el mayor retorno por unidad de riesgo y cumplir los lineamientos del cliente. La computadora lo que hace acá es optimizar, de acuerdo a una serie de requisitos, la mejor combinación para un cliente. En el manejo de riesgo, utilizamos inteligencia artificial para presupuestar y mitigar riesgo. Imagínense como que una computadora tiene acceso a todos los datos que ustedes puedan generar y con esos datos pueda darnos una probabilidad bastante certera de qué posibilidad existe que una persona no nos pague un préstamo. Ahora, quiero hacer énfasis en la parte de trading, pero antes de eso, una nota aclaratoria. La inteligencia artificial no los va a hacer millonarios de la noche a la mañana, a pesar de lo que digan muchos influencers. Aquí se separa principalmente en dos cosas: pre y post ejecución. Ejecución, entiéndase cómo se realiza la compra del instrumento. Como que ustedes vayan y pongan una orden de comprar, qué sé yo, algo en internet. Eso es pre-ejecución. Eso es ejecución, perdón. En pre-ejecución tenemos la parte de screening y clustering. Me gustaría que lo piensen tal vez como seleccionar varias cosas o separar diferentes instrumentos o diferentes activos que ustedes pueden comprar. La diferencia aquí es que el algoritmo nos ayuda a filtrar opciones mucho más rápido y basado en parámetros que ella misma ha aprendido de nosotros o de acuerdo a la información que nosotros le dimos. Imagínenselo tal vez como que la computadora sepa que a mí no me gusta invertir en compañías de tabaco o compañías que fabrican armas. Otra analogía que pueden utilizar es el algoritmo que utiliza Netflix, por ejemplo, o Spotify. Sabe qué canciones es probable que a mí me gusten de acuerdo a lo que sabe de mí. Por otro lado, el High Frequency Analysis es mayormente aplicado a la parte de análisis cuantitativo. Esto, de nuevo, es analizar 1 millón de datos de precios de mercado, volumen de transacciones, eh, todo lo que esté disponible de la bolsa de valores en cuestión de segundos para poder concluir sobre demanda y tendencia y decirle al usuario: hey, este es un buen punto para comprar o vender.
Más adelante voy a hablar de esto con un poquito de énfasis. Por la parte de ejecución, quisiera tal vez mencionar un par de herramientas que nosotros tenemos. Algorithmic trading quiere decir comprar y vender instrumentos basados en reglas que han sido definidas anteriormente. Imagínense de nuevo como que la computadora ya escogió cuáles son esos activos o esos instrumentos en los que yo puedo comprar y automáticamente hace esa compra. O tal vez en algo que se ha hecho un poco más frecuente de ver en las redes sociales es una acción va cayendo por 3 días consecutivos, por dar un ejemplo, y la computadora, de acuerdo a cosas que ha ido aprendiendo, sabe de que es un buen momento para comprar porque la acción puede volver a subir de precio. Aquí la diferencia lo hace quien toma la decisión. En este caso, es una computadora. Como les dije, high frequency simplemente quiere decir alta frecuencia de análisis de datos. Esto es fracciones de segundos. Ni siquiera hay, digámoslo así, alguien hace un clic en algún lado. Simplemente la computadora lo decide. Lo más importante aquí es la latencia de cuándo se cumple en esa orden. Es decir, si mi conexión de internet está suficientemente buena como para que se compre en el momento indicado. Ahora, tal vez a la parte un poquito más automatizada, tenemos los consejeros automáticos, que son robots que dan consejos de inversión, igual basado en conocimiento que tienen por parte del cliente. Aquí creo que se ha notado la tónica de que mucho de lo que hace la inteligencia artificial es basada en la información que nosotros le damos. Entonces, más adelante voy a tocar este punto nuevamente, como es uno de los retos principalmente en nuestra industria, pero quisiera tal vez antes de eso hacer un pequeño paréntesis y conversar acerca de dos maneras de analizar instrumentos financieros. Probablemente muchos de ustedes conocen la parte técnica o han escuchado hablar de un influencer o de alguien en las noticias diciendo como, bueno, la tendencia de esta acción es que llegue a valer tanto precio en algún momento del tiempo y por lo tanto es un buen momento para comprar. Entonces, se basa necesariamente, o digámoslo así, únicamente en datos de mercado. No toma importancia de qué tipo de compañía es, qué entorno opera, todos son iguales para ellos. Se ha puesto de moda, sí, por un tema de que es fácil de explicar e implementar. Por otro lado, si nosotros hacemos un análisis fundamental, compañía, datos de industria, qué hace la compañía, cuáles son sus competidores, estados financieros, datos económicos, cómo son sus consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Sería lo equivalente a analizar un producto con respecto a otro en todos los ámbitos. Por esta razón, no se suele ver con tanta naturalidad como el análisis técnico. Eso obviamente requiere más datos y mayor nivel de expertise. En ambas se puede utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, ha sido más difícil o ha sido más fácil, perdón, implementar inteligencia artificial en la parte de análisis técnico. Esto debido a la cantidad de información que tiene. Y es simplemente hacer una inferencia estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Que una computadora decida, de acuerdo a ciertos parámetros de estadísticos, que el análisis o la conclusión a la que yo llegué se cumpla. Ahora bien, ninguno de los dos o ninguno de estos dos es superior al otro. La evidencia sugiere, perdón, que si bien es cierto, a largo plazo muchos inversionistas prefieren el análisis fundamental, los rendimientos no son necesariamente superiores uno con respecto al otro. Ahora bien, todo esto suena muy bonito, muy esotérico tal vez, pero quiero que vean cómo se ve esto en la práctica en el día a día. Quiero que tomen un momento para tal vez mostrarles algunos de estos ejemplos. En la siguiente diapositiva yo les voy a mostrar cómo grandes empresas, incluyéndonos nosotros, estamos utilizando parte de estas cosas. Este es un ejemplo de aprendizaje por máquina o machine learning en inglés que simplemente lo que hace es, luego de darle datos de entrenamiento, la inteligencia artificial determina con cierto grado de precisión cuál es la mejor estrategia para predecir precios de acciones incluidos en un índice y obtener obviamente un rendimiento superior al que tendría un ser humano en buena teoría. Como había mencionado anteriormente, aquí la data se separa entre lo que es data de entrenamiento y data de aplicabilidad.
En el gráfico que ustedes ven acá, como pueden observar, existe una comparación entre la estrategia seleccionada y por la computadora y los puntos reales. Los puntos reales, entiéndase como esta línea en rojo que aparece acá, donde tengo actualmente mi cursor. Las bandas alrededor de ello son las diferentes la estrategias que haya decidido utilizar una computadora. Como pueden ver, sí existe bastante precisión, podríamos decirlo de alguna manera, sobre las estrategias que ha utilizado. Sin embargo, quiero también que tomen en cuenta que existen ciertas estrategias como esta que está acá o como esta que está acá, que no necesariamente reflejan un mejor rendimiento. Imagínense que esto fuera una pérdida sustancial. Sí, o imagínense 70% del valor de una inversión. Muchos de nosotros probablemente no estaríamos dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, esto, y más adelante voy a volver a este tema, este es uno de esos retos que actualmente enfrentamos con inteligencia artificial. No todo puede ser simplemente manejado a la ligera, en especial cuando se trata de dinero de inversionistas o personas naturales. En esta diapositiva vemos algo que probablemente ustedes están más familiarizados, que es el análisis de imágenes por computadora. El famoso que le mencionaba al inicio, como desde la parte de generación de imágenes nuevas hasta el análisis de imágenes existentes. Aquí la computadora suele utilizar diferentes patrones para construir o analizar una imagen. ¿Cómo nosotros hemos aplicado esto en la parte de finanzas? En, este, en esta imagen de la izquierda es el resultado que existe, o uno de los, digámoslo de esta manera, es uno de los anexos de un reporte financiero que se hizo para una cadena de empaqueo afuera de una tienda grande o un supermercado grande. Entiéndase tal vez como Walmart o cualquier otra cadena que ustedes quieran utilizar. Los colores nos están diciendo si los espacios están siendo utilizados o no. En color rojo, los espacios utilizados; en el color verde, los espacios no utilizados. Con base a esta información, el analista puede hacer un aproximado del número de personas que compran en cierto día en Walmart, digámoslo así, si fuera Walmart, y determinar qué tan rentable es esa tienda en particular. Ahora bien, si yo les estuviera hablando de la pulpería de la esquina, probablemente esto lo puede hacer un ser humano perfectamente sentado ahí afuera, ahí, revisando qué tantos carros parquean. Pero tengan en cuenta de que existen miles de tiendas alrededor del mundo. Y ahora, ¿cuánto tiempo pasan abierta cada una de esas tiendas? Ese análisis requeriría probablemente un montón de personas viendo una computadora a todo momento. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Analizar todas esas imágenes de una manera rápida y darnos un dato conclusivo. Como les dije antes, se utilizó esta información para dar una recomendación de inversión a un portafolio que incluía una cadena de supermercados en Estados Unidos. Por otro lado, en la imagen de la derecha es la identificación de un rostro, o cuando ustedes toman su teléfono celular y lo desbloquean, es exactamente la misma tecnología detrás. Aquí, utilizando datos biométricos, nosotros podemos determinar si es realmente la misma persona natural o no es un robot que es la que está haciendo trading o la que quiere hacer una inversión. Entonces, sabemos de que existe una persona real asociada detrás de esa orden. Aquí, tal vez mostrarles el proceso que hace un consejero automático para decisiones de inversión. Como pueden ver, es simplemente tomar criterios para ofrecer una gama de oportunidades muy distinta a la que podría dar un ser humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede analizar miles y miles de datos al mismo tiempo, miles de combinaciones, y darle el mejor beneficio por riesgo a un inversionista. Recuerden de que aquí eso depende de cosas como cuándo quiero yo retirar mi inversión, cuáles son mis metas de inversión. Si yo pienso tomar esa inversión para estudiar, si yo quiero retirarme con esa plata, todo eso lo toma en cuenta la computadora. Eso, obviamente, hablándolo con un ser humano, toma cierto tiempo, a diferencia de una computadora que lo hace mucho más rápido. También la computadora tiene la posibilidad de poder pronosticar ciertos parámetros dentro de ese cálculo. Entiéndase como rendimiento de acuerdo a un tipo de instrumento, volatilidad de mercado, condición de mercado, etcétera. NLP o Natural Language Processing por sus siglas en inglés es simplemente utilizar el lenguaje de día a día que nosotros tenemos en una conversación normal con una máquina. En la imagen de la izquierda es una captura de pantalla de cuando yo ingresé una solicitud a un programa pidiéndole
que me encuentre fondos de inversión muy parecidos al que estoy utilizando de referencia. Como pueden ver en la imagen, simplemente escribí algo en inglés que lo que dice es, quiero que me encontres fondos muy parecidos a este número con esta característica en particular. Ahora bien, cuando no existía esta facilidad de escribir en lenguaje natural, yo tengo que seleccionar, imagínenselo tal vez como Excel, seleccionar diferentes filtros, tengo que dedicarle un tiempo para ordenar la información y demás. Entonces, fácilmente tardaba 10 veces más de lo que actualmente tengo que dedicarle. Y también quisiera hacer énfasis en que no necesariamente tengo que escribir esto. Yo a través del micrófono puedo dictarle a la computadora utilizando el lenguaje de día a día y esa computadora me va a entender. En el caso de la derecha, como pueden ver, yo puse R&D Investments o inversiones en investigación y desarrollo y la computadora automáticamente, de acuerdo a las cosas que ha aprendido interactuando conmigo, que sabe que estoy buscando datos en dólares acerca de la inversión en investigación y desarrollo que ha utilizado en este caso Pfizer. Simplemente aplica lo que ha aprendido de mí. Este es tal vez un ejemplo que ustedes están más familiarizados con el día a día, ya sea en redes sociales, ya sea que lo han escuchado en algún video, etcétera. Lo que hace en estos programas es, como les dije antes, determinar cuál es un buen punto para comprar o vender una acción. Estas son capturas de pantalla de una herramienta que existe en el mercado. Por temas de compliance, no les puedo decir específicamente el nombre de la herramienta, pero estoy seguro que fácilmente pueden buscarla en Internet. Aquí lo que hace la computadora es un análisis cuantitativo con una velocidad enorme versus un ser humano. Una inferencia estadística en la cual pueda decirme con cierto grado de certeza cuándo es un buen momento para invertir. Obviamente, me deja a mí la decisión de hacer esa inversión o no. Recuerden de que todo esto se basa en datos estadísticos. Ahora, naturalmente puede existir la pregunta de qué diferencia existe entre una computadora y un profesor de estadística. La diferencia está en la velocidad de análisis de los datos. Un profesor de estadística probablemente tomaría 30 minutos en tomar la misma decisión que a la computadora le tome un par de segundos quizás. Ahora bien, voy a tomar un momento para eh, decirles algo muy importante acerca de esto. La correlación no significa causalidad. Y es uno de los problemas que actualmente se enfrenta con inteligencia artificial en tema de inversiones. Más adelante voy a retornar a este punto cuando hablemos de los retos. Si bien existen muchas de estas cosas actualmente, ustedes pueden suscribirse, por ejemplo, a ChatGPT de manera gratuita y tener ciertas funcionalidades. Lo cierto es que existen muchos retos asociados a cómo podamos implementarlas en el futuro cercano. Antes de eso, me gustaría resumir cuáles son los beneficios y desventajas que he venido hablando. Primero, obviamente, está la posibilidad de analizar miles de datos y la eficiencia que tiene para llegar a conclusiones. También reduce un montón el número de errores y la cantidad de, digámoslo de esta manera, de sesgo humano que pueda existir detrás de tomar una decisión. Por otro lado, tenemos el problema de que los conceptos humanos no son fáciles de entender para una computadora. Yo no puedo pretender darle que una computadora tenga el contexto de las decisiones que está tomando en la vida cotidiana o poder materializar en esto. El ejemplo del gráfico que les mostré en la sección anterior. La computadora no sabe de que si yo dependo de estos fondos para vivir probablemente una caída del 70% del valor de mis inversiones, no sea algo con lo que yo pueda vivir. También, otra de las desventajas que tenemos es que existe un montón de problemas asociados a continuidad. Y más adelante voy a hablar acerca de esto. ¿Qué me refiero con continuidad? Una de estas cosas es los enormes costos asociados actualmente a desarrollar y aplicar la inteligencia artificial. De acuerdo a OpenAI, OpenAI es eh, la fundación, bueno, es una institución actualmente que desarrolló ChatGPT. Nos decía de que para poder entrenar efectivamente un modelo social requiere aproximadamente 100 millardos de dólares. Como les dije antes, es el equivalente al Producto Interno Bruto de Costa Rica en solo un año. En el gráfico que ven acá, esta es la comparación entre los diferentes proyectos grandes que se han realizado en el gobierno de Estados Unidos y los costos crecientes que han tenido cada uno de ellos. Vean cómo en su momento
El proyecto Apolo, el que permitió el alunizaje en los 60, representa el 2.2% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ahora, los rendimientos que actualmente tenemos con la inteligencia artificial, la inversión que tendríamos que hacer es sumamente alta. Incluso en algún momento se estima que para dentro de 2 años superaría perfectamente, si queremos mantener este mismo ritmo de avances, superaría el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en menos de 2 años. Tal vez quiero que tomen en cuenta aquí que esto no solo se trata de los grandes centros de datos, tampoco se trata de las personas que necesitan entrenar esta inteligencia artificial, ni todos los costos de desarrollo que conlleva crearla. Es también el costo de obtener esta data para entrenarla. Y es lo que me lleva al siguiente punto. Si no existen datos, no puedo crear una inteligencia artificial. Según algunas fuentes, se estima que para el 2030 la mayoría de las bases de datos que han sido estudiadas por la inteligencia artificial se van a acabar. Quiero que se imaginen esto como que si yo meto una computadora en una biblioteca, la computadora leyó, digamos, ya tuvo la oportunidad de leer todos todos los libros que existían en esa biblioteca. Entiendas esta biblioteca como todos los datos leíbles que existen actualmente en el mundo. Incluso se dice de que para poder convertir o para poder seguir entrenando a las computadoras, necesitamos información que actualmente no puede ser leíble o que no tienen acceso para poder ser leídas actualmente. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, como les dije al principio de la presentación, todas estas imágenes que han salido recientemente por inteligencia artificial de estudio Gilby, eh, son también información que les sirve a la computadora para poder entrenarse. De alguna u otra manera, ellos están obteniendo esa data gratuita por parte de los usuarios eh, para que sigan entrenando sus modelos. También existen ciertos softwares que comienzan a detectar sentimiento a través de la escritura de algunos mensajes de texto. Entonces, dependiendo de cuál es la parte, digamos, legal que tenga el acceso de datos, que tenga la compañía a la que ustedes están ingresando sus datos, pues ellos pueden utilizar esa información para seguir entrenando sus modelos. Existen ciertas personas que dicen que para el 2032 ya probablemente ya no vamos a tener el mismo crecimiento de la inteligencia artificial simplemente porque no hay datos para hacerlo. ¿Ok? Ahora bien, hay personas que actualmente están trabajando en bases de datos sintéticas. ¿Qué quiero decir esto? Reordenar información existente y dársela a la computadora como una base de datos nueva. O utilizar las conclusiones a las que llegó anteriormente y crear como una base de datos ficticia. ¿Cuál es el problema? Si existen conclusiones erradas que no hayan sido estudiadas por parte de un ser humano, es probable que esos errores se maximicen al momento que yo le doy esa base de datos nueva. Es decir, si por ejemplo yo le digo a la computadora 100 veces de que la Tierra es plana, va a seguir infiriendo de que la Tierra es plana y sabemos que probablemente no es así. O tal vez quiero que se lo imaginen como darle la información a la computadora de algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo le diera los datos de unas fotografías a mi computadora y le dijera, decime cuál es mi color favorito utilizando fotos de mi ropa, probablemente la máquina va a concluir con 99% de certeza de que a mí me gusta el color pantalón o el color camisa, cosas que no tienen nada que ver con lo que le estoy preguntando. Eso me lleva también a hablar acerca de ciertas alucinaciones, y ese es el término técnicamente adecuado, de los problemas que tiene la inteligencia artificial. Esto es lo que nosotros tal vez vimos al principio de cuando salió cerca del inicios del 2023, cuando salió la inteligencia artificial por primera vez al público. Estos eran cosas como, por ejemplo, una de mis favoritas era como, ¿cómo yo puedo hacer de que la salsa se me quede pegada al cocinar pizza? Bueno, la computadora me sugirió que probablemente una buena idea sería añadir un octavo de taza de pegamento. No sé cuántos de ustedes han probado pizza con pegamento, pero no creo que sea algo muy rico, la verdad. Tampoco creo que esté disponible en Uber Eats. Ahora, quisiera tal vez mencionar lo que dije anteriormente. Correlación no implica causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y tomando el gráfico que tengo aquí, una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra.
Si, por ejemplo, yo tengo hipotéticamente yo tengo una compañía que crea helados y la computadora analiza de que a medida las personas tienen mayores quemaduras por exposición al sol, existen mayor venta de helados, la computadora podría inferir de que necesitamos de que las personas se quemen para poder vender más helados. No sé si me doy a entender con este punto de entender las consecuencias humanas que tiene esto. También quisiera de que lo piensen de otra manera, otra correlación que podría hacer la computadora. Podría sugerirle de que para que usted no se queme, no debe consumir helado. Entonces, son cosas que sabemos que no son así, pero la computadora no tiene el contexto completo para poder tomar esa decisión. Ahora bien, en la parte humana es sin duda uno de los mayores riesgos que tenemos actualmente en la inteligencia artificial. Este gráfico de acá es una representación de la encuesta realizada por el CFA Institute que muestra los principales problemas que tienen las organizaciones actualmente para adoptar inteligencia artificial. Primero es la transparencia de sus algoritmos. Entiéndase cómo la computadora llega a la conclusión del problema. ¿Qué tanta independencia le puedo yo dar a una computadora para que escoja lo mejor para mí sin que yo sepa cómo llegó a ese punto? También la protección de datos. Cómo yo puedo proteger tanto la información que le doy a ChatGPT de mis fotos familiares para que cree, perdón, una imagen de caricatura de mi familia y e incluso si yo llego a una conclusión con una computadora de inteligencia artificial, yo quiero proteger por ejemplo, un fondo de inversión o que yo tenga una estrategia de inversión. ¿Cómo puedo yo patentizar esa idea que realmente no es mía, sino que la hice a través de una computadora? Eh, Todo esto ha venido también a dañar el aspecto público, la visión que tienen las personas acerca de la inteligencia artificial, por ejemplo, con lo que sucedió con DeepSeek. Ciertas fuentes, o más bien se rumora, de que hubo mucho hurto de datos públicos y privados para poder entrenar a esta inteligencia artificial y que fuera sumamente más barata que sus competidores en OpenAI o NVIDIA en particular. Quizás en menor escala, pero con mayores repercusiones es el uso de datos privados. Esta mañana justamente escuchaba de que ciertas compañías, el Ministerio de Hacienda quiere acceder a ciertas bases de datos privadas a través de compañías de comunicaciones en Costa Rica y quisiera tal vez poner en contexto de que nosotros tuviéramos una computadora que permitiese ese acceso, que a través de inteligencia artificial pudiera acceder a todos esos datos. Eh, Imagínense la cantidad de cosas que se podrían hacer, tal vez no tan buenas, con esa información. Entonces, si bien no es uno de los mayores problemas, como pueden ver, de entre las organizaciones, la repercusión en los seres humanos sería muy grande. Ahora bien, muchos gobiernos han implementado leyes y regulaciones que prohíben esta regulación de datos. En Costa Rica, hace como 2 semanas, la Comisión de Derechos Humanos dictaminó un proyecto de ley que pretende regular el uso de datos de inteligencia artificial. En mi opinión, como les dije antes, deberíamos tratar de fortalecer el acceso a estos datos privados antes de poner cualquier iniciativa para usarlos. Si bien la integridad de estos son el resultado de nuestro propio manejo, también no podemos maximizar el problema a través de o incorporación de inteligencia artificial. Ok, finalmente, la pregunta que todos tenían probablemente desde el principio, ¿puede la inteligencia artificial invertir mejor que yo? La respuesta es no todavía. Como pueden ver en el gráfico, estas tres líneas corresponden, las tres por debajo de la línea verde, corresponden a fondos de inversión manejados exclusivamente por computadoras. Y esta línea superior es un fondo, la representación gráfica del índice de S&P 500 o las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Como pueden ver, ninguno de los fondos logró superar los rendimientos de todas las compañías de Estados Unidos por sí solas. Esto es simplemente un parámetro de medición con el que muchos fondos de inversión se comparan. ¿Por qué sucede esto? Principalmente por estrategias no, estrategias que no son aplicables en la vida real, por lo tanto la computadora no puede, digamos, no puede crear plata de la que no exista, por así decir. Y esta información
puede tener datos muy negativos incluso en un portafolio real. Otra de las razones es porque tratan muchas veces de hacer que la información o los datos de entrenamiento sean idénticos a lo que sucedió en la vida real, y sabemos de que en la vida real existen un montón de cosas distintas que pueden hacer que no todo avance de la manera más eficiente posible. Esto me lleva tal vez a poner en contexto lo que he venido diciendo anteriormente. Ustedes pondrían dinero en algo que no entienden. Como que yo viniera y les dijese, chicos, ustedes pongan dinero conmigo y van a tener excelentes resultados. Eso sí, no van a saber cuál es la estrategia que yo voy a utilizar ni en qué voy a poner su dinero. Es simplemente una caja negra en la que ustedes van a poner su dinero. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer esto? ¿Cuántos casos de esquemas Ponzi hemos escuchado allá afuera que suceden actualmente por esta misma razón? Las personas no saben qué es lo que está pasando detrás. Como último punto, me gustaría mostrar tal vez un dato un poquito más, más actualizado. La Comisión Europea de Instrumentos Financieros determinó que, comparado a los fondos de inversión de humanos, la inteligencia artificial siempre ha estado muy similar. Es decir, somos todavía superiores a la inteligencia artificial. No sabemos por cuánto tiempo más, eso sí. Si hay un mensaje que yo quisiera que se llevaran de toda esta presentación es: ninguna máquina, ningún ser humano debería o jamás deberían permitirle a ustedes que piensen por ustedes. Esto es lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de discernir y nuestra propia curiosidad. Tampoco ninguna inversión les puede garantizar un rendimiento. Toda inversión conlleva riesgo. Nadie acá me puede venir y decir, te voy a dar, dame $100 y te devuelvo mañana 200 sin que exista algún riesgo de por medio. Esa imagen de aquí arriba es ficción, pero es probablemente lo que algunos de nuestros papás le harían clic al ver en YouTube. Consideren a alguien que hizo $10,000 utilizando inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que realmente esta persona va a querer compartir sus conocimientos con ustedes? ¿Por qué lo haría de manera gratuita en una red social? Imagínense también de que sean cosas ilícitas. No lo sabemos. Mi abuela solía decir de que no deberías poner plata en cosas que no entendés. Mi abuela ni siquiera terminó la secundaria y creo que tenía muy buena educación financiera. Probablemente ustedes lo habrán escuchado, pero eh, quiero hacer énfasis en esto. Para invertir no necesitan reclutar personas. ¿Ok? A pesar de lo que digan ciertas personalidades en redes sociales, ustedes no tienen que ir a reclutar a nadie para invertir, si así lo desean hacer. Voy a tocar brevemente algunas de las soluciones que tenemos en Acuity utilizando esta inteligencia artificial antes de concluir la presentación. Intel Pulse es una de estas herramientas que a través de inteligencia artificial nos permite utilizar más de 200,000 puntos de datos distintos y poder realizar investigación de manera más eficiente. Estos modelos permiten además reducir el ruido que existen entre las cosas que el usuario necesita y poder acceder a bases de datos totalmente exclusivas. También de manera similar tenemos Edge, que nos permite a ciertos consultores obtener bases de datos que tengan un enfoque más regional. El principal atributo de esta herramienta es consolidar toda información en un solo formato y lugar que permite un mejor control de calidad y mucho más robusto que nuestros propios competidores. Por último, Credit Pulse permite la generación de reportes de crédito de manera mucho más eficiente, convirtiendo el lenguaje técnico en algo un poquito más discernible para los usuarios. Imagínense cómo tener todos estos datos financieros y que sean fáciles de interpretar para ustedes y yo. Además, esta aplicación es particularmente útil para bancos comerciales que se encargan de otorgar y analizar créditos, analizando miles de datos de diferentes clientes que tienen actualmente. Y sin más, les dejo esta diapositiva. Si quieren tomar una fotografía, si quieren participar en algún proceso de reclutamiento con nosotros, ahí queda. Y abro el espacio si alguien tiene alguna duda, podemos irla leyendo. No sé, Daniela, si vos me podrías ayudar con esta parte de las dudas o alguien dentro del panel. Sí, claro, con mucho gusto. Ya le Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una consulta que dice si se realiza una decisión irresponsable en base a una predicción errónea de la IA, por ejemplo, una mala inversión, ¿quién toma responsabilidad por esa decisión?
Excelente pregunta. Actualmente, si bien la herramienta le permite a ustedes analizar información o pueden tomar una decisión a través de inteligencia artificial, existe una firma o existe, digámoslo de alguna manera, una responsabilidad por parte de un analista o la persona que está utilizando esta inteligencia artificial para llegar a esa conclusión. Yo no puedo venir y simplemente culpar a una computadora sobre una decisión de la cual yo también me basé. Entonces, no puedo simplemente delegar mi responsabilidad moral y ética a una computadora. Eso actualmente se utiliza también dentro de mercados como esta Europa y Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra consulta que nos llegó al privado que dice si un estudiante quisiera empezar a probar el AI training con pocos recursos, ¿qué plataformas o estrategias recomendaría para practicarlo de forma segura? Sí, estrategia, yo les diría que tal vez traten de entender qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial antes de poner la plata en ella. No les podría dar un nombre, como les dije anteriormente, por temas de compliance. No puedo decirles qué herramienta, no puedo sugerirles una herramienta. Si bien es cierto, ustedes pueden ir allá afuera y revisar en internet qué herramientas existen actualmente. Me gustaría hacer énfasis en que entiendan qué es lo que hace el algoritmo. Si, por ejemplo, el algoritmo dice, después de 3 días de pérdida, yo voy a automáticamente vender tu inversión, entiendan que eso es lo que va a pasar. Antes de poner la plata, eso sí. Perfecto, un gran consejo, efectivamente. Por último, tenemos otra consulta que dice que para alguien que está empezando en este tema, ¿qué conocimientos básicos recomendaría aprender antes de usar inteligencia artificial en trading? Sí, muchas de las herramientas que existen actualmente de Trading AI no se enfocan necesariamente en la parte de conocimientos. Me gustaría tal vez que antes de, como les dije antes de poner dinero real en estas plataformas, existen algunas plataformas de las cuales tampoco puedo hablar lastimosamente, que son únicamente de entrenamiento, que ustedes pueden utilizar de manera gratuita. Hay dinero virtual falso, digámoslo así, o que no existe dinero realmente, sino que es únicamente para que ustedes aprendan a utilizar las herramientas, para que entiendan qué conlleva cada inversión, para que entiendan las estrategias. Existen esas herramientas allá afuera que ustedes pueden utilizar de manera gratuita, solo necesitan un correo electrónico y es una herramienta, es una experiencia de conocimiento muy, muy valiosa. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias más bien por... Ah, mira, acaba de salir otra pregunta. Dice, ¿de dónde surge la inteligencia artificial o para qué se inventó en este, supongo que en este contexto? ¿De Wow, dónde surge? creo que, creo que esto se remonta a los 50. No tengo el contexto completo de cuándo se originó em, ni, ni el contexto histórico detrás de esto, pero sí responde tal vez a una necesidad imperante de toda la información que tenemos actualmente disponible. Yo tal vez quisiera que tomaran en cuenta la cantidad de información quizás en redes sociales, qué cantidad de fotos existen actualmente, qué cantidad de posts, qué cantidad de datos ahí afuera que probablemente si yo pudiera analizarlos y tener una, qué sé yo, una empresa que pudiera, eh, no sé, beneficiarme económicamente de esto, yo lo haría. Entonces, esto responde a una demanda también de poder, desde el punto de vista de consumidor, analizar toda esta información. Bueno, ustedes también, como consumidores, y ustedes y yo, hemos utilizado la inteligencia artificial tal vez para cosas tan banales como crear una caricatura, hasta para eso. Perfecto, muchísimas gracias por su aporte. Yo creo que ahora sí esa era la última consulta. Entonces, muchísimas gracias, Roberto, de verdad, por aceptar la invitación, por brindarnos esta información tan valiosa y que, por supuesto, pues es de tanto cuidado, ¿verdad? De saber, obviamente, como dice usted, de conocer la inteligencia artificial, qué hace antes de poner en riesgo, ¿verdad? Casi que el dinero o cualquier información, ¿verdad? Delicada, que sabemos que eso es todo un tema. Entonces, Por supuesto. de nuestra Muchísimas parte, gracias a ustedes por la ¿no? invitación. Muchas gracias. Nada más, bueno,
Hasta luego y muchas gracias para todas las personas que se han conectado y que hicieron sus consultas. Los esperamos nuevamente a las 4 de la tarde con la última charla del día de hoy. Hasta luego.